Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ahora sí que vamos a empezar con un tema que ya teníamos por ahí pendiente, que son los modelos de comunicación. Y nos vamos a basar en un texto del profesor Ernesto César Galeano, así que búsquenlo en la descripción más abajito, un poquito más adelante, para que puedan accesar al texto completo de este maestro. La verdad está muy interesante, si tienen la oportunidad de verlo completo, pues adelante. Aquí vamos a ver un pequeño resumen que nos va a servir para poder resolver algunos problemas de la materia que estamos viendo. Así que iniciamos. Primeramente, cuando se habla de estudios de la comunicación, no se habla como el desarrollo de toda una ciencia. No hay una teoría en específico acerca de la comunicación, sino que poco a poco se van integrando trabajos que responden a necesidades que van un poco más vinculadas con el contexto social. Inclusive tenemos un sinnúmero de resultados de investigaciones que poco a poquito van una tras otra para poder resolver los problemas inmediatos. En un principio, inclusive lo podemos ver en los modelos como el aristotélico, donde simplemente se veía a manera de pirámide cuáles eran las relaciones del hombre y su contexto. Pero siempre han existido un determinado número de elementos y aquí lo vamos a representar a través del cuento de Toña y de Pepe. Es Pepe, el personaje que ven por aquí, y él está muy enamorado de Toña desde su infancia. Entonces le quiere decir que le gusta, pero no sabe exactamente cómo decirlo. Bueno, si nosotros esto lo traducimos, este complejo problema social, que es que Pepe le confiese su amor a Toña, lo vemos dentro de los esquemas comunicacionales. Vamos a ver a Pepe como el emisor, quien va a transmitir un mensaje. El mensaje, el te quiero o la forma de expresar ese cariño, bueno, pues va a ser lo que le quiere decir a Toña. Y Toña vendría siendo el receptor, ¿no? Aquí tenemos a los monitos. Bueno, si dejamos eso de lado y empezamos a desglosar, a desmembrar este proceso comunicativo, nos vamos a dar cuenta que esto lo podemos ver en todos los momentos de nuestra vida, inclusive en ese momento en el que estás discutiendo con tu mamá, con tus hermanos, con el novio. Bueno, también están integrados elementos de la comunicación. Entonces, una pregunta que a mí me gusta hacer es ¿cómo le tiene que decir Pepe a Toña que le gusta sin que lo manden a la friendzone? Bueno, aquí depende de varios elementos. Primeramente, el canal. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué es exactamente lo que le va a decir? ¿El mensaje? Pues bueno, vamos a empezar a redactarlo, ¿no? Bueno, le quiere decir que la conoce desde hace mucho tiempo, que le gusta, que le mueve los sentimientos, pero ¿cómo le va a decir? ¿Le va a mandar un WhatsApp? ¿Le va a decir por Facebook? ¿Le va a escribir una lona y se la va a presentar enfrente de la escuela para que la vean todos los compañeros? Bueno, pues es una decisión difícil. Yo creo que más de una vez te has enfrentado a este tipo de decisiones. Y de ahí viene el qué le va a decir, cómo se lo va a decir, cuál es el código que va a utilizar. De repente se va a poner medio intenso y le va a escribir un poema o le va a hablar en otro idioma para dárselas de conocedor o simplemente va a llegar y se lo va a decir directo. Todos estos elementos los tiene que pensar Pepe antes de comunicarse con Toña. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que le diga es lo que Toña va a entender. Puede pensar uno que, ay, qué lindo, que tuvo un detallazo conmigo. Puede decir, no, este ya la verdad se está pasando de la raya porque pues yo la verdad no quiero tener nada con él o la otra es me está acosando. Bueno, todas estas definiciones las tiene que prever Pepe. Y yo creo que en más de una ocasión tú te has encontrado en esta situación de ¿qué irán a pensar de mí? Yo creo que es uno de los temores más grandes que tenemos los seres humanos. ¿Qué va a pensar el otro cuando le digamos algo? Bueno, volvemos a la situación de Pepe de Atoya. Tenemos un emisor, un mensaje, un canal. ¿Cómo le va a decir? Ya quedamos que no le va a decir por WhatsApp, porque no creo que a ninguna mujer nos guste que nos digan por WhatsApp que les gustamos a alguien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se lo va a decir de forma oral, ¿no? Se va a animar el Pepe. Es valiente, ¿no? Entonces le va a decir de forma oral, ¿sabes qué? Me gustas, Toña, me gusta. Se van a comunicar entre ellos. Bueno, entonces ya tenemos el canal. El canal, bueno, pues es la forma oral en la cual se comunica. El mensaje, el me gustas de una forma así medio romanticona, se puso intenso el Pepe. Pero una vez que le llegue a Toña, ¿cómo va a saber Pepe que lo que le dijo realmente ya lo entendió? Bueno, pues es en la respuesta de Toña que dentro del proceso comunicativo conocemos como retroalimentación que se va a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a ponerlos en un elemento adverso, ¿no? Están en el antro y está punchis, 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 y el otro, oye, me gustas, y la otra, ¿qué? Oye, me gustas. No,
no te entiendo. Bueno, pues aquí hay un problema precisamente porque hay un ruido dentro de la comunicación. En este caso es un ruido, pues ahora sí que bastante, porque el tema del punchis punchis con la música, pues obviamente no te deja escuchar, pero existen muchos tipos de ruidos. Pero bueno, ese va a ser un tema que vamos a ver en una clase más adelante. Aquí lo que quiero que atendamos es, dentro de este proceso tan sencillo, los elementos que intervienen. Y yo creo que aquí vamos a empezar con el primer modelo de comunicación, que es el modelo de Laswell. Harold Laswell empezó a hacerse preguntas acerca de cómo funcionaba este proceso del va y viene, qué es lo que está sucediendo, y aquí empieza a poner varios elementos que vale la pena empezar a desglosar. Él ya empieza a ver los medios, el estímulo, cuál va a ser la audiencia, el comportamiento, y le llama los modelos lineales, porque va con una línea. De hecho, yo creo que es uno de los modelos más sencillos de que explicar. ¿Por qué? Porque funciona a través de preguntas. Era profesor en 1948 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Publicó dentro de una revista que se llama The Communication Ideas, un artículo que tuvo pues precisamente ese mérito, el de planear un primer modelo que explicaba de forma lineal, muy sencilla. Ahora sí que nos acordamos del modelo de Pepe y de Toña. Cómo funcionaba el tema de la comunicación. Hay que entender que hubo bastantes elementos históricos que contribuyeron a que él empezara a desarrollar este modelo, pero vamos a basarnos principalmente en los elementos que contenía. Primeramente, había un significado en cada uno de los elementos de la fórmula. Tenemos primero el quién. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el emisor, el origen, la fuente de información, el Pepe de nuestra historia? Dice que, o sea, ¿de qué se trata el mensaje? ¿Qué es lo que le va a decir? Le va a decir que le gusta a Toña. Aquí se detiene principalmente el profesor Laswell porque el análisis de la información contenida en el mensaje es sumamente importante para una comunicación efectiva. En ese momento, en términos estadísticos, esto constituía, yo creo que la parte más importante del mensaje. Esto es, si empezamos a clasificarlo de una forma sistemática y cuantitativa, los datos informativos del mensaje, aquí es donde tienen la importancia, ¿ok? Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta, es ¿por cuál canal? Aquí nos vamos a la pregunta nuevamente de Pepe y de Toña, o sea, ¿cómo le va a decir? ¿Por WhatsApp, por Messenger, por carta, por teléfono, personalmente? Bueno, aquí se trata de los medios que se utilizan para poder transmitir el mensaje. Desde el momento en el que el profesor Laswell presentó su modelo comunicativo a la actualidad, bueno, pues han pasado bastantes años. Entonces, los procesos comunicativos han cambiado, pero es importante que nos remontemos a estos principios básicos para que podamos entender la esencia de la comunicación, sobre todo a la hora de crear productos comunicativos. ¿A quién le vamos a decir? En el caso de Pepe y a Toña, bueno, pues, ¿qué onda con Toña? O sea, ¿le vamos a decir a Toña o le vamos a decir a la mamá de Toña? O, como se usaba ahora sí que en la primaria, le vamos a decir a la mejor amiga de Toña para que me recomiende. Bueno, pues vamos a ver a quién se le va a decir el mensaje, porque esto ahora sí que va a desencadenar en lo que es el análisis de los medios, el análisis de los receptores, y pues sobre todo es un tema cuantitativo. El profesor Laswell lo veía casi todo en temas numéricos para poder entender los procesos y buscaba en cuanto a cantidad el universo de personas a las que les iba a llegar el mensaje, a quiénes les va a llegar el mensaje y con qué efecto. ¡Boom! Esa es la parte importante, sobre todo en el tema cuantitativo, en el tema cualitativo y sobre todo en el tema cuando se trata de redactar publicidad, cuál va a ser el efecto que va a tener el mensaje que estoy mandando. En el caso de Pepe, pues obviamente quiere entablar una relación con Toña, no estamos diciendo que esté obligada a aceptarlo, pero bueno, él está haciendo su luchita y es respetable, ¿ok? En términos un poquito más específicos, ahora sí que el estímulo contenido dentro del mensaje y que va ahora sí que a través del vehículo del canal, vamos a imaginarnos una carretera y un carrito que va por ahí, el canal debe de llegar a un resultado. Este resultado que nos damos cuenta de él a través de la retroalimentación es marcado por Laswell de una manera lineal. Harold Laswell lo maneja de esa manera y yo creo que es uno de los modelos de comunicación más sencillos de entender, pero tiene por ahí su contrarréplica. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos en el tema dicen que es demasiado sencillo y se queda así como que muy limitado a la hora de explicar la complejidad del proceso. ¿Por qué se habla de una complejidad del proceso? Porque somos seres humanos y así somos complejos, ¿ok? Bueno, básicamente la parte del emisor y el receptor, sobre todo Marshall McLuhan, es el que hace más críticas al respecto. De hecho, hay una serie de artículos donde se critica de una manera específica el modelo de Laswell precisamente a razón de la simplicidad y la forma tan
pues lo llaman como sencilla, en la cual explica el papel del emisor y la forma en la cual poco a poquito va desglosando sus elementos. De manera personal, yo creo que es un modelo muy acertado, sobre todo a la hora de empezar a hacerte preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? Y este modelo también es muy enseñado a los chicos en educación básica. Entonces, ¿por qué? Porque es muy sencillo de entender. Muy bien. De aquí nos vamos a uno que es el más conocido, yo creo que es el más común, el que ves desde la primaria, que es el modelo de Shannon y Weber. Hay que entender que este cuate no era comunicador. Él se dedicaba a otras cosas y precisamente era un ingeniero en la empresa Bell. Claude Shannon, se le denomina teoría de Shannon y Weber porque no fue su autoría total, sino que tuvo la participación de más individuos, entonces por eso lleva los dos nombres. La mayoría de nosotros la conocemos como la teoría de Shannon, pero recuerda que es la teoría de Shannon y Weber. Es una de las candidatas más que válidas. ¿Por qué? Porque aquí ya va interviniendo algunos, ahora sí que invitando algunos otros elementos. Si volvemos al modelo de Pepe y Atoña, bueno, pues ya integramos elementos como la retroalimentación, que también es conocida como feedback. Entonces, dentro del modelo primario que presentó Shannon, se hablaba de un mensaje, de una señal, de una fuente de información, de un transmisor. Y aquí es donde empiezan a llegar a la comunicación los diagramas de flujo. Ojo con esto, los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque cómo funciona un ingeniero, cómo funcionan los procesos de producción a través de diagramas de flujo. Entonces, de esta manera es que un modelo físico acerca de las comunicaciones fue a través de un diagrama de flujo. ¿Qué otra cosa viene acá? El ruido. Se integra ya el ruido dentro del proceso comunicativo y de una manera visual. Una de las particularidades que se le aplauden al modelo de Shannon es que vuelve gráfico el proceso comunicativo y no es nada más ver a dos monitos hablando, no, sino que ya lo empiezas a ver de una forma plasmada en, ahora sí que para explicar el fenómeno, ¿ok? Entonces, el vocabulario dentro del vocabulario de la comunicación, con la llegada del modelo de Shannon y Weber, se le, ahora sí que agregan conceptos como la entropía, la redundancia, que es repetir muchas palabras, el bit, la capacidad de canal, el ruido y el feedback o la retroalimentación. La parte del feedback, la mayoría de las teorías lo respeta con esta palabra, pero pues nosotros hacemos relación con la retroalimentación, pero para efectos de conocer un poquito más la teoría lo vamos a seguir denominando como feedback. Sobre todo cuando empecemos a ver modelos más adelante y cuando empecemos a compararlos con la situación actual, nos vamos a dar cuenta de la importancia de este pequeñito elemento dentro de los procesos comunicativos, ¿ok? Entonces, más o menos entre 1948 y 1949, más o menos para darnos una idea, no soy muy buena con las fechas, Shannon y su compañero de tareas en la empresa, que era la empresa Bell, Warren Weaver, realizaron una de las más importantes contribuciones a la formación de la teoría de campo. Aquí es donde ya viene su cuate y el modelo se vuelve mucho más complejo. Recuerden, tenemos el modelo de Laswell con, digamos que los elementos muy específicos, la teoría de la información que ya viene en 1948 con Shannon y Weber, bueno, pues viene aquí a enriquecer la explicación del proceso comunicativo. Entonces, vamos a empezar a ver los elementos. Ahora sí que si tienes papel y lápiz en casa, empieza a anotarlos. Esos son los que debes de aprenderte de primera mano y sobre todo tener muy claros a la hora de empezar a crear procesos comunicativos. Tenemos número 1, la fuente. Es el elemento más importante porque es el que inicia el proceso de comunicación. Produce un cierto número de palabras, signos que forman el mensaje. Esta es la parte, digamos que la razón de inicio, la forma en la que empieza el proceso. ¿De acuerdo? Esto está, digamos que pensado en base a que sea, digamos que un modelo de comunicación sencillo, pero se puede aplicar a modelos mucho más complejos y hablando de comunicación en masa. Pero bueno, esto se hizo pensando en algo un poco más práctico. El transmisor, que es el emisor técnico. Bueno, aquí ya estamos hablando de industria, ¿ok? ¿Quién es el que va a transmitir el mensaje? ¿De qué manera se va a comunicar eso que se quiere ahora sí que compartir? Ya no estamos hablando simplemente del uno a uno, ya estamos hablando de procesos un poco más complejos en los cuales se va a distribuir la información, háblese de la prensa, háblese del radio, bueno, pues ya estamos hablando de medios de comunicación masiva, ¿de acuerdo? Entonces va a transmitir el mensaje a través de señales, códigos que van a ser de acuerdo al canal que va a ser el encargado de transmitirlos. Así es, bueno, por ejemplo, el transmisor va a transformar, como su propio nombre
transmisor va a transformar la voz en impulsos eléctricos para que puedan ser transmitidos por el canal. Si estamos hablando de la radio, bueno, pues los locutores de radio están muy lejos, entonces la forma en la que viaja la voz a través de los conductos o los canales para efectos de comunicación. Y de aquí viene precisamente el siguiente punto, que es el canal, que es el medio técnico que se va a transportar las señales. En el caso de la conversación uno a uno, pues sería el aire. En el caso de medios técnicos, bueno, pues puede ser el espectro radiofónico por el que viaja la señal a través de impulsos eléctricos. Ese espectro que no vemos, bueno, pues es precisamente ahí por donde viaja toda la información para poder llegar al receptor. De ahí vamos al destinatario, que podría ser el receptor, a quien está destinado el mensaje por el que nos pasamos horas pensando qué le vamos a decir. Bueno, a ese que se le va a hacer llegar el mensaje, y va a ser la persona a quien se le dirige el llamado, a quien se le dirige la información. Aquí todavía no hay un correcto análisis de los públicos. Aquí se habla todavía de una masa amorfa, donde todo lo que digas, bueno, va a ser recibido por el público de una igual manera. Aquí es donde podemos ver algunos comerciales de la antigüedad, como de whisky, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y como ustedes ya son mayores de edad, bueno, pues ya lo pueden ver con más confianza. Y por ahí hay algunos bastante chistosos, si tienen la oportunidad de buscar en YouTube la parte de anuncios publicitarios de los 50, se van a llevar, la verdad, unas sorpresas bastante interesantes. Son la verdad muy divertidos. Bueno, ahorita nos parecen divertidos, si lo vemos desde un punto de vista un poquito más de crítica social, bueno, pues ahí hay bastante material para trabajar, ¿ok? Y de ahí viene el elemento, el chilo de la movie, el ruido, elemento que impide el proceso de comunicación, es esa perturbación, ese parásito que no permite que se lleve a cabo el proceso de manera inmediata, es ese ruido, o puede ser también un desconocimiento del idioma, un desconocimiento de la información, o simplemente un desapego total al proceso que se está viviendo, ¿ok? Digamos, algo que interrumpe el proceso, que dentro de la transmisión aparece una montaña. No sé si te ha tocado que vas manejando en el carro y de repente vas y se atraviesa una montaña y pierdes la señal o la canción que estabas escuchando. Bueno, pues es más o menos así. Existen muchísimos tipos de ruido, desde los ruidos técnicos, ruidos semánticos y demás, que podremos ver un poquito más adelante. Aquí los que nos van a interesar son sobre todo los ruidos semánticos. Muy bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, una de las críticas que se le hacen al modelo de Shannon y Weber es que pues volvemos a lo mismo, se queda muy limitado para el desarrollo de la sociedad. Acuérdense que el hombre avanza a pasos agigantados, entonces de repente los modelos no alcanzan a explicar la totalidad del fenómeno. Nos ayudan a entenderlo de primera instancia, pero cuando ya se trata de dedicarte a esto, del diseño de productos comunicativos, te vas a dar cuenta de que hace falta un poquito más, ¿ok? Entonces de aquí nos vamos a ir a un modelo padrísimo, que es el modelo de la tuba de Schramm. La mayoría de la gente lo ve y se queda así como que, ¿y esto con qué se come? Bueno, pues este es uno de los modelos un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque ya no se trata de ver a las personas como una masa forma. ¿Sabes qué? Les vamos a decir que es rojo y que es Coca-Cola y que está bien rica. Bueno, no. Ya empiezas a segmentar a los públicos por sus diversas características. Si, por ejemplo, se trata de hablar de un partido de fútbol, bueno, pues tienes aquellos que son del equipo de casa, son aquellos que son los contrarios, aquellos que no les importa, aquellos que ven deportes de manera general y aquellos que se vieron obligados. Y tienen diferentes opiniones de acuerdo a su contexto social y a sus características particulares. Modelo, que es la tuba de Schramm, es la forma más práctica en la cual ustedes la van a poder encontrar. Busca explicar de una forma distinta el proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque esta ya se enfrenta a los fenómenos de los medios de comunicación masiva. Aquí ya empezamos a hablar acerca del feedback. Empezamos a hablar de problemas, por ejemplo, en el caso del radio, cuál es la forma de retroalimentación en el radio. Órale, avientan la información y la única forma en la que te vas a poder comunicar con ahora sí que el locutor es a través de una llamada telefónica, pero si son programas pregrabados, bueno, pues este problema viene a ser un poco más intenso. También trata de explicar este fenómeno que hay entre aquel que manda el mensaje y a través de la televisión y pues no hay una respuesta inmediata. Ahorita estamos viviendo un momento impresionante porque gracias a las nuevas tecnologías, con la llegada del internet y todas estas, ahora sí que medios que nos permiten llegar un poquito más cerca, estamos ante un fenómeno de comunicación completamente distinto. Ahorita el feedback es inmediato, pero inclusive estamos ante una sociedad que está cambiando en un punto
muy grave. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una falta de información, ya no hace falta ir a buscar información, ahora tenemos una sobreinformación. Ahora el hombre ha tenido que pasar de ser un buscador de la información a ser un discriminador de información. Esto es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque es recibir la información y discriminar cuál es válida de cuál es no válida. Y también está este fenómeno que podemos ver sobre todo en las redes sociales. Si ves Facebook, un ejemplo más claro es cuando hay una opinión y tenemos un mundo de opiniones soportando esa opinión personal, y tenemos también otro mundo de opiniones atacando esa opinión personal. Entonces ya hay un fenómeno diferente en los seres humanos. ¿Por qué? Porque al tener tanta información, al recibir tantos colores, tantos mensajes, ahora pasamos a una nueva etapa en la cual la pantalla nos vuelve valientes y nos permite escribir lo primero que se nos venga a la cabeza sin necesidad de procesarlo, sin necesidad de estar pasando por todo toma de decisiones para poder decidir qué le va a decir Pepe a Toña. Es posible que si Pepe y Toña vivieran en este momento, Toña ya se hubiera enterado por WhatsApp, por un meme o algo por el estilo. Y todos los amigos de ella opinarían y todos los amigos de él opinarían. Y entonces el bullying cibernético no sería una teoría, sería una realidad. Antes tenías que pensar muchísimo a la hora de transmitir mensajes. Ahora tienes que pensar el triple. ¿Por qué? Porque te enfrentas a esa situación. Tienes que hacer que tu mensaje llegue por encima de los demás, que el ruido no sea suficiente para callar tu voz y